Proyecto final requerido para la materia de Historia de la Tecnología, presentado por María Joana Galeano, presentado a Pastor Martín Borges, Universidad Santo Tomás de Aquino. Bueno, para el presente trabajo analicé entonces varios asientos de la economía santarrosana, entre ellos entonces la agricultura y la ganadería, las cuales cubren la mayoría del territorio campesino y se hacen fundamentales para la región, debido entonces a su amplia productividad. Este análisis de actividad agrícola entonces me permite establecer para mi proyecto final la necesidad entonces de un instrumento o de un aparato que ayuda entonces a los santarrosanos y a muchas otras poblaciones en esta actividad agrícola. Santa Rosa de Osos es un municipio localizado al norte del departamento de Antioquia. Se encuentra entonces ubicado sobre una meseta a una altura sobre el nivel del mar de 2.550 metros, debido a que su temperatura promedio es de 13 grados centígrados. Entonces su economía se basa principalmente en estas dos actividades que dije anteriormente, la ganadería y la agricultura. Es así entonces como inicio con mi proyecto, dando a conocer entonces el por qué elegí específicamente entonces la guadañadora o podadora. Mi proyecto final está enfocado directamente en la agricultura, la cual da origen a diferentes herramientas útiles para el trabajo específicamente del campesino. Entre esas herramientas elegí entonces lo que es la guadañadora o podadora. Entonces, haciendo pues un recorrido histórico, se puede visualizar en esta diapositiva que la agricultura inicia entonces en el periodo neolítico y da origen a ciertos procesos de desarrollo tecnológico, debido entonces a que cada una de las sociedades va evolucionando en torno a ciertos conceptos de economía. Entonces tenemos de que el hombre ya no se encargaba únicamente de recolectar y cazar, sino también se dedicaba a tareas específicamente de la siembra, para poder entonces producir para sí mismo y producir para los demás. Este aparato tecnológico fue diseñado principalmente entonces para cortar césped de diferentes campos deportivos, jardines, diferentes terrenos extensos. Como alternativa entonces superior ya surge lo que llamamos en sí la guadañadora convencional, la eléctrica o a combustible que conocemos ahora en día. Sin embargo, la idea inicia con Edwin Beard al crear entonces una máquina que corta entonces césped, como lo dije anteriormente, y nace específicamente en Inglaterra, aproximadamente entonces en el año 1830. En esta parte tenemos entonces los tipos de guadañadora o podadora, las cuales son tres específicamente: manual, eléctrica y de combustible. Cuando son manuales entonces no requieren ningún tipo de motor, solo con el empuje físico de nuestro cuerpo se produce entonces un movimiento circular en unas cuchillas normalmente helicoidales que están ubicadas en la parte inferior para producir entonces el corte del césped. Las máquinas son más bien ligeras. Sin embargo, pues el mayor inconveniente es que se debe repasar varias veces el terreno, puesto que no queda cortado con la primera vez. En la segunda tenemos la guadañadora, que es eléctrica. Esta requiere de un motor que utiliza electricidad para poder mover la cuchilla que está instalada en la parte de abajo. Los más usuales se conectan entonces a una red mediante conexión de cable. Sin embargo, esto es un problema debido a que tiene que girar y muchas veces también por la lejanía del lugar a donde se tiene que conectar. De pronto en la actualidad se conocen algunas que son con batería, sin embargo pues estas, a pesar de que eliminan el inconveniente, sabemos que las baterías tienen también cierta durabilidad. Y por último tenemos las de combustible.
que requieren entonces gasolina y algunas también requieren aceite. Realmente estas son las más efectivas en jardines entre 400 metros cuadrados y 1000 metros cuadrados, ya que de alguna manera están ligadas, ¿cierto?, a una mayor eficiencia en el trabajo. Necesitan entonces de un recipiente que almacene entonces el combustible, y de pronto el mayor inconveniente es el mantenimiento del motor, pues necesita entonces ser limpiado en ciertos periodos de tiempo para que pueda durar. Las partes principales entonces de una guadañadora o podadora son entonces, primero, como podemos ver, el motor de combustible. Segundo, entonces estaría lo que es el sistema de frenado y aceleración, que también está conformado por una especie de manubrio y una varilla, ¿cierto?, que sostiene pues como la parte inferior, que sería el mango, con una cuchilla de corte. En estas diapositivas que presento a continuación muestro entonces las partes de la máquina, de pronto un poco ya más específicas. Entre ellas entonces está el mofle, que es uno de los elementos más importantes de un motor a dos tiempos, pues este permite que se reduzca el ruido del motor, y aparte de ello da un mayor rendimiento al motor como tal, pues permite la liberación de ciertos gases durante la ascensión y la ascensión del pistón, y algunos instantes también después de que está abierto el escape. Seguidamente tenemos entonces el tanque de gasolina, el cual permite almacenar entonces la mezcla de aceite y de gasolina. Sabemos que es una porción mucho más pequeña de aceite y es precisamente para lubricar ciertas partes internas del motor, como por ejemplo lo son el pistón y otras de las partes que son específicas y que generan el movimiento interno dentro del mismo. También tenemos el yoyo de encendido o arranque por biela, que es un sistema entonces que permite que el motor funcione jalando entonces lo que es la palanquita que se muestra en la foto, la cual hace que entonces gire una pita que está dentro de este sistemita y que un resorte se tensione para poder entonces prender el motor. Este genera una chispa, el cual permite que el combustible se accione y permite entonces que el motor funcione. Bueno, este es el pistón, el que vemos en la diapositiva. Este permite entonces fijar la biela en él mediante un buje que se acopla en la parte superior. El pistón se acopla luego entonces también al cigüeñal para poder ejecutar los movimientos tanto ascendentes como descendentes. Este sistema debe de estar bien acoplado, ya que debido a su acople es el movimiento, y también debe de estar muy bien lubricado. Por tanto, la mezcla de gasolina debe ser la correcta para que su funcionamiento pueda ser ideal dentro del motor y permita entonces finalmente el movimiento de la cuchilla en la parte inferior de la guadañadora. Bueno, el cigüeñal está unido al pistón. Este permite transformar entonces lo que es el movimiento lineal ascendente y descendente en un movimiento rotatorio permanente. Finalmente entonces este es el aparato, por decirlo así, el operador, perdón, que posibilita que la cuchilla de la parte de abajo de la guadañadora esté en movimiento permanente, ¿sí? Debido a eso entonces, como dije anteriormente, es que el movimiento se convierte en algo rotatorio, más no ascendente y descendente como lo es en el caso de la biela que está vinculada con el pistón. Bueno, en esta imagen, como podemos ver, está el cilindro o block del motor a dos tiempos, es decir, la carcasa del motor
la que permite que todas las piezas móviles estén organizadas y fijas para su posterior funcionamiento. El carburador es la pieza que vemos en la parte inferior. Este permite entonces preparar la mezcla de combustible y aire, teniendo en cuenta entonces que el combustible es esa mezcla de gasolina con el aceite, y sabemos entonces que ese aceite permite lubricar ciertas piezas internas que necesita el motor para poder funcionar correctamente. La bujía se encarga entonces de dar una chispa que posibilita el encendido del motor a través de la mezcla de combustible y oxígeno, teniendo en cuenta que el combustible entonces es la mezcla de gasolina y de aceite. También se encarga de gastar el calor generado en el proceso de combustión en la refrigeración del motor. En este entonces tenemos el cable de la guaya del acelerador. Este está puesto directamente sobre el manubrio de la guadaña, posibilita entonces la manipulación de la misma y comunica con el control de mando, que es la palanca que permite accionar entonces el motor y tenerlo trabajando constantemente sobre el tiempo pues que se necesite. En la parte de abajo vemos el shock, que debe encenderse específicamente cuando la máquina de pronto ha tenido, digámoslo así, largas horas de no trabajo o varios días de no trabajo, pues permite entonces que pase más gasolina y pase menos aire. Entonces esto hace que se preserve mucho más el motor y que en ese primer momento entonces la máquina tenga un mejor encendido. Luego entonces se calienta como se debe de calentar pues el motor, y se debe de apagar para su posterior funcionamiento con la palanca de aceleración. En esta tenemos entonces el manubrio y la palanca de aceleración. El manubrio sirve entonces para sostener la guadaña y para controlar el uso de la palanca de aceleración, que está ubicada en una de las maniguetas. En la parte de abajo entonces vemos la palanca de aceleración, la cual se encarga entonces de transmitir la fuerza y el desplazamiento al oprimir la palanca. Es importante que cuando se oprima esta palanca, en medio de su uso, sea constante, sea una aceleración constante, para que podamos tener mayor durabilidad en el motor, debido a que si se está alternando esta aceleración puede ocasionar ciertos daños casi que irreparables en el motor. Bueno, en este último entonces tenemos lo que son los accesorios de corte y el cabezote, equivalentes entonces a lo que son las cuchillas para poder funcionar entonces con la guadañadora. Pueden existir cuchillas de 2 y de 3 puntas, estas son especiales para lo que es el trabajo pesado, pero también tenemos las que son para trabajos más livianos, que es como una especie de nylon que se ubica también en la parte de abajo. A continuación veremos un video donde se acciona la guadaña y se coloca ya en funcionamiento. Como lo pueden observar, este es el interruptor. Lo vamos a subir para encender la máquina y procedimos a jalar el cable de start. En este momento vemos la guadaña en funcionamiento.